Ataques de pánico, depresión, nerviosismo, ansiedad, forma parte de la labor con la que a diario se enfrenta en su consultorio el invitado del día de hoy. Es un médico psiquiatra el que nos estará acompañando durante la próxima media hora y con él desarrollaremos muchos de los temas que evidentemente afectan a la sociedad argentina. Un verdadero programón de La Otra TV que en momentos se pone en marcha. Como siempre, los invitamos a visitar nuestra fanpage. Allí en Facebook recibimos su me gusta, sus saludos, sus inquietudes y por supuesto desde aquí, con mucho, pero con mucho amor, retribuimos cada mensaje de cariño que nos hacen llegar. Nos pueden volver a ver en YouTube. Se meten justamente en este portal de videos, escriben La Otra TV y el nombre de cualquiera de nuestros invitados y vuelven a disfrutar de nuestros programas. El programa del día de hoy de La Otra TV se pone en marcha y comienza así para todos ustedes. Es maravilloso poder reencontrarnos en este living especial de La Otra TV, hoy con un invitado del ámbito de la salud, particularmente la salud mental. Es psiquiatra, es el doctor Daniel Rota quien nos acompaña. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias, Mariano. Así de una le pregunto, ya que es psiquiatra, ¿mucho loco suelto en Argentina, doctor? Bueno, siempre hay trabajo, ¿eh? Sí, acá nos falta. Habitualmente, ¿cuáles son las consultas más recurrentes con las que usted tiene que lidiar en el consultorio? En general son trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Ajá. O sea, un extremo y el otro. En realidad son dos áreas, dos bolsas grandes dentro de la patología psiquiátrica. Ajá. Los trastornos de ansiedad tienen que ver con trastornos del sueño, trastornos de pánico, fobias, trastornos obsesivos. Y los trastornos depresivos tienen que ver con el ánimo. Claro. ¿Es muy común que una persona sea ansiosa o deprimida o depresiva en base a la realidad actual por la que estamos atravesando en estos últimos años en el país? Bueno, son síntomas naturales dentro del devenir y de lo cotidiano. Cuando se instalan desde otro lugar pueden formar una patología. Pero la persona ansiosa podemos decir que piensa en lo que va a venir, está preocupada por lo que viene. Sí. La persona depresiva está preocupada por lo que pasó. De alguna manera su mirada es una mirada retrospectiva y tiene que ver con ideas de ruina, de perjuicio, de cosas que vivió y que tiene que ver con faltas o con problemas. Y la persona ansiosa es en relación al futuro y a lo que va a venir. Pensaba a propósito de ansiedad, una vez escuché, es una expresión muy de barrio, no sé si conviene o sirve para la ilustración, pero me dijo, un ansioso se reconoce porque tira la cadena del baño, el botón del baño, antes de terminar de hacer la necesidad número uno, digamos. Eso es cierto, está muy bueno. ¿Es así? ¿Alguien que hace eso es ansioso? Bueno, son estilos de vida, ¿no? Es decir, hay gente que no puede esperar y no sabe esperar. Uno lo ve a veces en el consultorio o está demorando, bueno, ¿cuánto falta para terminar la entrevista, por favor? Ni siquiera cuánto falta para empezar, cuánto falta para terminar. Siempre es eso, ¿no? Es un poco esto, anticiparse, ver los problemas, pero como estilo de vida. El estilo de vida ansioso, bueno, no es bueno, porque de alguna manera, si esto sigue a lo largo del tiempo y se intensifica, empieza a ser un síntoma en lo corporal, en lo físico, ¿no? Seguro. Y además de traer serias consecuencias en la vida cotidiana, ¿no? Porque a un ansioso que lo agarre un embotellamiento en una gran ciudad como lo es la de Buenos Aires, no quisiera estar adentro del auto junto con él. Correcto, empieza a subir la presión, ¿no? Y a veces los que están al lado son los que más sufren este tema, ¿no? La persona lo lleva y ni siquiera a veces se da cuenta de cómo es. Pero bueno, en este caso habría que repensar estilos de vida, porque de alguna manera el estilo de vida es lo que genera salud o enfermedad en la vida de la gente. El mayor porcentaje de problemas que uno tiene aún a nivel físico tiene que ver con el estilo de vida que uno lleva. Replantearse eso sería fundamental, ¿no? O reordenar la escala de valores a lo mejor. Sí, prioridades, pero es más que nada aprender a vivir, a aprender a esperar, a tener templanza,
a poder planificar las cosas que se pueden planificar y las que no, bueno, se verá en su momento. Y en general, cuando uno llega a un problema o a una dificultad que lo anticipa a veces con ansiedad o con temor o con inseguridad, cuando llega a esa circunstancia, encuentra los recursos para poder afrontar. Claro. O sea que muchas veces la ansiedad no tiene sustento real porque cuando llega la circunstancia, en general se solucionan los problemas. Eso de preocuparse de antemano por cosas que no sabemos ni siquiera si van a terminar sucediendo es en muchos casos un gran problema. Sí, desde ya. Sí, sí. Vuelvo a llevar el tema de la depresión. Hay muchas personas que, habiendo atravesado diferentes crisis, pérdida de seres queridos, pérdida de trabajo, es una pelea, una ruptura matrimonial o de un noviazgo, terminan seriamente afectadas. Terminan encerrados en una pieza, acostados en una cama, aislándose del mundo. ¿De eso se sale únicamente con ayuda psiquiátrica, psicológica, con ayuda de un médico, o hay posibilidades por uno mismo de salir de esa situación, de esa condición? A ver, creo que tendríamos que diferenciar lo que es la tristeza por una pérdida real a lo que significa la depresión ya como algo instalado. Claro. La tristeza se sale, ni siquiera se medica. Es un proceso que hay que elaborar frente a un duelo, a una pérdida o a una circunstancia difícil. Sí, sí. En cambio, la depresión muchas veces tiene que ser medicada porque hay un desbalance de los neurotransmisores que tiene que ver con algo cerebral, con el intercambio de información a nivel neuronal. Y entonces esto sí, hay medicaciones que pueden ayudar muchísimo a los cuadros depresivos. ¿Y la evolución siempre se espera? En general la evolución es favorable, sí, sí, la evolución es buena. Podemos hablar de lo que es la fenomenología de la depresión, que tiene que ver con, bueno, con esto de la pérdida, perdí algo, o con la dificultad para alcanzar algo. Es decir, la vida me quitó, es una posibilidad. Sí. La otra posibilidad es, la vida no me dio. Esto es otro aspecto. Sí, sí, sí. Lo peor es, yo no sirvo para vivir, porque la vida está, pero las circunstancias y los problemas yo no los sé enfrentar. Esa es una posición la más depresiva, la más nihilista, digamos, la que a veces puede llegar a tener un riesgo de vida, porque si yo no sirvo para vivir, yo no puedo afrontar la vida, que todos afrontan, pero yo no puedo. Esa es una de las posiciones más drásticas, más profundas, las cuales sí hay que abordar, ya desde un punto de vista psicoterapéutico o desde un punto de vista farmacológico, o ambos a la vez, ¿no? Totalmente. Pensaba en situaciones que quizás a veces hasta los medios de comunicación fomentamos y no sé si ponemos de moda, pero le damos tanta popularidad que la gente dice, bueno, yo hasta quiero que me pase una cosa de esas. Hace un tiempo, unos años atrás, se hablaba mucho acerca del ataque de pánico. Y yo tuve ataque de pánico, yo tengo ataque de pánico, y salían famosos contando situaciones por las que estaban atravesando o habían atravesado. ¿Es muy común, es muy normal que una persona sufra este tipo de ataque? Son patologías de moda. Ajá. Sí, como la bipolaridad. Yo le dice una amiga a la otra, yo soy bipolar, o tengo bipolaridad. Patologías de moda. Sí. Ahora, el pánico o el miedo es contagioso. Es contagioso. Es contagioso. El miedo va por una autopista. En cambio, la tranquilidad, la serenidad va por caminos vecinales, caminos de tierra. Entonces, hemos visto que el temor, la inseguridad, se aprende y además se contagia. Por eso a veces cuando aparecen determinadas noticias o así, se incrementan los trastornos de ansiedad o los trastornos de temor y se produce un pánico generalizado, ¿no? Un ataque terrorista en algún lugar hace que todo el mundo, al margen de que no repercuta en la salud de uno, pero sí genera en el ambiente una especie de temor o de incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Eso, desde ya, porque impacta en la mente. Es decir, cuando uno ve algo, hay un grupo de neuronas que se encienden en el cerebro que tienen que ver con lo que uno está mirando. Es decir, si uno ve un boxeo, bueno,
en el cerebro se empiezan a encender las neuronas que tienen que ver con el ataque o la defensa. Si uno ve a Messi jugando un partido de fútbol y va a tirar un penal, estamos todos tirando el penal. Claro. Además, todos somos técnicos y estamos jugando el partido a la misma vez que lo estamos mirando. Sí, sí. Si uno ve en la televisión una pareja que se besa, en el cerebro se encienden neuronas que tienen que ver con esa área, con el área del beso. Cuando uno ve un ataque terrorista, empieza a aparecer los síntomas de defensa o de huida o de ataque, pero uno no puede atacar frente a un ataque terrorista, lo que tiene que hacer es defenderse. Por una cuestión instintiva o de preservación, ¿no? Y ahí empiezan, en algunos casos, cuando el cerebro no filtra bien y eso impacta, empiezan a aparecer las sintomatologías ansiosas, ¿no? Y los temores y las inseguridades en las personas. Mencionaba recién, mientras usted describía algunos ejemplos, aspectos vinculados con el deporte. ¿Le gusta el fútbol, doctor? Me gusta poco. Ajá. ¿Es Sí. apasionado de algún deporte en particular? No, en los mundiales sí los veo, pero no, jugaba ajedrez de chico. Ajedrez. 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 Sí, era fanático de Bobby Fischer. Ah, mire usted. Sí. Y bueno, talentoso. Bobby Fischer sí. No, sí. no, Bobby Fischer sí. No, pero olvídate. Bobby Fischer muy talentoso. Sí, sí. No, yo no. Usted no. Amateur. Usted, No, bueno, jugábamos campeonatos. Recuerdo que con los grupos nosotros formábamos parte de un grupo en una iglesia, yo pertenezco a una iglesia, y con los jóvenes jugábamos con otras iglesias. Lo que sí sabía que nos consideraban buenos, por eso primero nos hacían sacar entre nosotros, claro, sacarnos entre nosotros para que quede uno solo y jugara con el otro. Qué bárbaro. Sí. Esas cosas no se hacen, muchachos. Bueno, pero es normal, dentro del juego, si uno tiene que jugar con otro, bueno. Ya que mencionó un poquito acerca de su juventud, le pregunto a nivel personal, ¿por qué se dedicó a la psiquiatría? ¿Qué fue lo que lo llevó a seguir esta carrera? Bueno, en un principio yo iba a seguir pediatría. Ajá. Sí. Y de hecho empecé a transcurrir en esa especialidad. En un momento, en una circunstancia donde estaba haciendo una guardia, recuerdo el caso de un chico que estaba desahuciado, ¿no? Y entonces lo vi, me miró, me tomó la mano, yo le tomé la mano, invoqué el nombre de Dios, ¿no? Frente a él, aunque en una forma reservada, pero bueno, ese chico después falleció. Y me impactó muchísimo y dije, esto lo puedo sobrellevar de una manera u otra porque empaticé tanto con esta situación. Claro. Y después dije, bueno, ¿qué puedo seguir? Y ahí empecé a reflexionar y, bueno, en psiquiatría es alguien que puede ayudar a otros también, de otra manera. Y así fue que canalicé mi vocación por esa área. ¿Son compatibles la psiquiatría y el cristianismo? Digo, su fe y su profesión, ¿los puede llevar bien? ¿Conviven bien? Porque desde el vamos da la sensación como que hacen ruido. Sí. Tenés diversas opiniones. Gracias a Dios hay gente que sabe que toda verdad es verdad de Dios. Dios nos hizo seres psicológicos también, y eso es una realidad. Y poder comprender y conocer cómo funciona el psiquismo es lo mismo que poder conocer y comprender cómo funciona el mundo. Y Dios nos dio la capacidad de conocer lo creado, porque si nos dio la autoridad para poder gobernar y señorear y manejar lo creado y lo conocido, también esa capacidad está innata en nosotros de poder comprender, mínimamente, por supuesto, no en la profundidad total de lo que significa la creación, comprender y conocer cómo funcionamos nosotros. Así que ciencia y fe tienen que darse la mano. Porque lo científico tiene que ver con el conocimiento y la comprensión del mundo que nos rodea y cuánto avanzamos en esto. Y gracias a Dios también hemos avanzado en la medicina, que prolongó la vida, y hemos avanzado en los trastornos psiquiátricos o psicológicos, porque el cerebro es un órgano también que tiene sus reglas de funcionamiento, las cuales son muy difíciles de comprender en su totalidad, pero mínimamente estamos acercándonos. Así que es un diálogo que tenemos que hacer y conocemos a un Dios cada vez más grande cuando conocemos una mente cada vez más grande. Claro. ¿De dónde salió nuestra mente? De la creación de Dios. Conocer la creación de ese Dios tan grande nos da la idea de qué Dios tenemos.
Esto que usted explica de una manera tan simple y tan maravillosa, ¿no le generó nunca inconvenientes con sus pares, con sus compañeros, con otros psiquiatras? En cuanto a mi fe, Sí. Bueno, de alguna manera uno tenía que ser reservado en algunas cosas, aunque hoy esto ha avanzado mucho y la fe es un factor que muchos profesionales consideran como de resiliencia y de fortaleza en la vida de las personas. De hecho, en los congresos de psiquiatría hoy, los congresos anuales en Mar del Plata o así, hay mesas donde hablan de psiquiatría y espiritualidad, porque se sabe que la espiritualidad es un recurso muy fuerte en la vida de las personas que lo ayuda a confrontar o a veces a poder solucionar mejor las conflictivas que lleva. O por lo menos a poder sobrellevar las situaciones, ¿no? Mientras el tratamiento está en marcha. Sí, no, pero el tratamiento, pero la fe también es un tratamiento. Ajá. Sí, la fe es una medicina para la vida de las personas, porque confiar es una necesidad básica, y confiar en alguien que es grande, es poderoso, y que siempre está presente como es Dios, aquella persona que tiene fe, ayuda a transitar problemas de ansiedad y aún problemas depresivos. Claro. Porque el depresivo se aísla, vos mismo lo comentabas, se retrae, se mete en cama, se cierra al mundo que lo rodea, es como el caracol, ¿no? Que se mete adentro para poder guardar la poca energía que tiene. Pero el depresivo que tiene fe sabe que siempre está Dios acompañándolo. Claro. O sea, hay un otro, y el vínculo que uno tiene con Dios es un factor de fortaleza, porque nunca está solo, nunca. ¿Cuán importante es, doctor, dentro del ámbito de las iglesias, que haya profesionales formados en su área o en áreas vinculadas a la mente, psiquiatras o psicólogos, que puedan también llevar o desarrollar una tarea pastoral de aconsejamiento, pero ese consejo, esa ayuda, esa mano que se le está dando a la persona, darla con relativo conocimiento, con un conocimiento realmente profundo? ¿Es necesario que dentro de las iglesias haya gente involucrada, formada, para poder llevar adelante esta tarea? Yo celebro que cada vez hay más. De hecho, hay más cristianos que se involucran en estas áreas, ¿no? En áreas psicológicas o psiquiátricas. De hecho, lo que considero más efectivo es el trabajo en equipo. Ajá. Es decir, si hay algún consejero, de hecho nosotros formamos un centro de consejería en la iglesia y damos herramientas a los consejeros para que ellos puedan ayudar. Ahora, de alguna manera, en esto de lo que es la curva de Gauss, o sea, la problemática de la gente... ¿La curva de? Gauss. La curva de Gauss es como una campana donde el mayor porcentaje de problemas pueden ser abordados desde una consejería. Ajá. Estoy hablando del ámbito cristiano de las iglesias, ¿no es cierto? Sí. Puede ser abordado desde una consejería de aquella persona que tiene conocimientos bíblicos, pero no tiene conocimientos psiquiátricos o psicológicos. Ahora, hay un grupo de personas que tienen que ser detectadas para poder ser derivadas cuando el cuadro lo requiera, claro, que va más allá del consejo normal. Ahora, ese porcentaje, esa base grande, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la culpa, tiene que ver con el vacío interior, tiene que ver con el temor a la muerte, tiene que ver con la falta de significado en la vida, y tiene que ver con relaciones quebradas, con vínculos quebrados, porque el vínculo, digamos, los conflictos vinculares son a veces mucho más traumáticos que un atentado terrorista para una persona. Es mucho más traumático vivir un conflicto interpersonal que vivir un terremoto. En ese sentido, esa cantidad de gente puede ser abordada con bases y principios que encontramos en la palabra de Dios que ayudan muchísimo a las personas. Porque el Evangelio es un Evangelio de reconciliación. Claro. Todo lo que significa trastornos vinculares, rencor, resentimientos, peleas, enojos, malos entendidos, bueno, pueden ser tratados. Todo lo que significa la culpa real estamos hablando, bueno, puede ser tratado desde un punto de vista de consejería cristiana. Todo lo que significa el vacío interior, es decir, alguna escuela de psicología puede solucionar el temor a la muerte o al vacío interior. Creo que
si alguien se acerca a alguien que puede llenarnos y que puede solucionar el temor a la muerte, es el mismo Dios. Totalmente. Y el consejero cristiano puede ayudar en eso. Así que la mayor cantidad de gente, y después trabajar en equipo para que la gente detecte que si hay una idea suicida, si hay un depresivo agudo, o si hay otro trastorno que dice, bueno, vaya primero al médico y vea, porque por ahí es un, qué sé yo, está con una depresión profunda y lo que tiene es un hipotiroidismo, ¿no? Y entonces la mujer lo que necesita es hormona tiroidea para que esté mejor. Bueno, ese tipo de cosas, si trabajamos en equipo, potenciamos mucho más los resultados. Tremendo. ¿Desde cuántos años hace que desarrolla la profesión, doctor? Y muchos, ¿no? Muchos. Sí, sí, en realidad hace casi 40 y pico de años. Wow, me imagino que a lo largo de todos estos años debe haber tratado casos de los más variados, muchísima de los gente. Más insólitos también, sí, ¿no? Sí, muchísima gente. ¿Se acuerda, sin nombrar, se acuerda de alguna rareza, algo anecdótico para poder compartir en el programa ahora? Podría mencionar un par de casos que fueron derivados a mí con medicación psiquiátrica alta y que no salían del cuadro, pero que habían tenido experiencias con ocultismo y experiencias con este tipo de situaciones donde la espiritualidad se daba desde un punto de vista de ocultismo y ese tipo de cosas. Entonces, había una influencia en esas personas, más allá de lo físico, lo espiritual, pero lo espiritual oculto. Y yo no sé tratar gente que esté involucrada en satanismo o en ocultismo, pero en esos casos percibía que había algo más. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es derivar a alguien que pueda tener experiencia en este tipo de casos y que no son necesariamente profesionales, claro, sino que son pastores o gente involucrada en esto para poder ayudar, y esos casos salían de una manera milagrosa, diría yo, pero que tenía que ver con una intervención espiritual. O sea, que lo raro, y que no es raro, es que hay problemas en las personas donde está involucrado lo espiritual, lo oculto, y que se solucionan también desde un punto de vista espiritual. Mencionaba usted recién, me llegaron derivados esos casos. Digo, los profesionales con los que usted trabaja, en los lugares en donde se desarrollan, conocen que el doctor Rota es un hombre de fe y por eso le dicen, deriváselo, mandáselo a él para que lo atienda. ¿Sí? Bueno, en algunos casos sí, me derivan, y a veces derivados por personas de iglesias o así, que dicen, ¿por qué no vas a ver al doctor Rota, que por ahí tiene una visión distinta de tu caso? ¿Es el único profesional de la salud en su casa? ¿Su esposa de qué trabaja? Cuénteme un poquito acerca. Mi esposa es psicóloga. Ah, bien, está ahí compartiendo el... Así es, tengo... No quisiera estar en el medio de las charlas de ustedes. Bueno, siempre se habló de... Llegamos a acuerdos al final, porque se habla también de la pica entre psicólogos y psiquiatras. Sí, por eso. No, nosotros formamos un buen equipo. De hecho, bueno, mi trabajo hospitalario siempre se trabajó también en equipo. Psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, terapistas ocupacionales. ¿Le ha tocado trabajar junto con su esposa? ¿En el consultorio? Sí. En el consultorio sí, en algunas oportunidades hemos asistido a gente, especialmente matrimonios. Sí, pero que pueda derivar yo a mi esposa a algún paciente porque necesita psicoterapia, sí, desde ya. O si ella detecta que necesita algún control psiquiátrico, bueno, lo ha hecho, pero no es frecuente. No es frecuente. En realidad ella tiene sus pacientes y yo los míos. ¿Hijos que ya sean...? Tengo 4 hijas. Una de ellas está con el Señor, ha partido allá, ella era psicóloga. Otra hija... Perdón, ¿no se puso mal cuando la nena eligió la carrera de mamá y no la de papá? No, porque tengo una que eligió psiquiatría. Ah, está bien, ahí está empatado. Eso, y ella es psiquiatra, y después tengo otra hija que se está recibiendo ahora de ingeniera ambiental, y una hija que es diseño gráfico y comunicación. Ah, bien. Sí. Ellas dos tuvieron libertad para buscar por otro rumbo. Sí, siempre les hemos dicho que hagan lo que quieran. Menos mal que la de ingeniería ambiental quería estudiar los delfines en el sur, no sé qué historia. Bueno,
así que se dedicó ahora a ingeniería ambiental. ¿Recomendaría quizás a alguno de nuestros televidentes que está buscando una carrera universitaria para poder desarrollar el ámbito de la psiquiatría? ¿O le diría, no, nena, no te metas en esto? No, al contrario, es desafiante, es una carrera humanista, es tremendo cómo uno va profundizando y conociendo mejor a las personas, pudiéndolas entender mejor. Es una hermosa carrera que puede ayudar a muchos. ¿Qué es lo más gratificante que le ha dejado su profesión hasta el día de hoy? El trabajo con matrimonios. Nosotros trabajamos con mi esposa en encuentros matrimoniales durante 17 años. Hemos visto más de 1.700 matrimonios pasar por ese programa y ver cuando ellos se reconcilian, cuando las crisis se van solucionando a través del acuerdo y a través de la comunicación, a través del perdón. Lo que más me impacta es ver la reconciliación en la pareja. Se siente como una pequeña satisfacción personal, ¿no? El hecho de haber estado allí en medio del conflicto y ver cómo, con la ayuda de Dios, obviamente la cosa se fue encaminando. Sí, con el trabajo de ellos, cuando ellos repiensan y resignifican su situación, es lindo cuando ellos encuentran sus propios recursos, porque de última quien decide acercarse al otro y romper barreras es uno mismo. Poder mostrarle que eso puede pasar y que hay posibilidad de cambio, bueno, es nuestra tarea, pero después el otro tiene que hacer lo suyo. Totalmente. Doctor, nosotros estamos llegando lentamente al final del programa del día de hoy. Queremos agradecerle profundamente que se haya hecho un tiempito en medio de sus obligaciones, sus ocupaciones, y nos haya brindado esta media hora para conocerlo, para conocer su profesión y obviamente para poder desarrollar estos temas que obviamente fueron casi nada en medio de tanta cantidad de situaciones de las que podríamos hablar, pero nos sentimos muy agradecidos de que nos haya visitado. Un gusto por haber estado contigo. Estamos llegando al final del programa del día de hoy de La Otra TV. Creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y también de la mente humana. Él es el que tiene todo control, todo dominio, toda autoridad, el que marca el rumbo, el que establece a través de sus designios el cumplimiento de su voluntad. A Él nos rendimos, en medio de situaciones adversas, en medio de problemas, en medio de adversidad, pero confiamos plenamente en Él. La televisión tiene sus propuestas, esta fue nuestra propuesta. Esta fue La Otra TV del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, será hasta la próxima. Dios los bendiga.